Por estos días, Ciudadana, la empresa especializada en comunicación política y de gobierno que dirige Julián Canarek, cumplió 10 años. Ha sido una década en la que la comunicación política en particular y la política global en general atravesó intensos cambios. Como señales de esto podemos hablar del aumento de la polarización, la pérdida de confianza en las instituciones y el apogeo de las redes sociales. En el caso de Canarek y Ciudadana les ha tocado trabajar en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, incluso en África. Vamos a tomar la excusa del aniversario para despuntar el vicio de conversar sobre política local e internacional con Julián Canarek, a quien ya le damos la bienvenida en Fácil Desviarse. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Está bien decir que en 10 años cambiaron mucho las cosas? Cambiaron muchas cosas, sí. Yo suelo decir que cambió el cambio, ¿no? Porque hace 10 años estábamos como sorprendidos e inaugurando la época de las campañas digitales. Pensemos que la primera campaña digital potente en la que se hablaba del paradigma democratizador de la comunicación fue la de 2008 de Obama. Nosotros empezamos a trabajar en 2015. Ya para 2015 tuvimos campañas como la del Brexit y en el 2016 la de Donald Trump y Bolsonaro, todas ellas que terminan con investigaciones judiciales por supuesta manipulación y después comprobada, manipulación de información para influir en la población. Cambió tanto que hace 3 meses suspendieron una elección en Rumania porque comprobaron la manipulación y TikTok hace poco admitió que había 27.000 cuentas interactuando y tuvieron que suspender una elección e inhabilitar al candidato que había ganado las elecciones. Entonces, dentro de este paradigma digital que parecía que iba a horizontalizar la conversación, que le iba a dar muchísimo más poder a las personas para entablar una comunicación mucho más en los mismos planos que el poder político, mediático, hoy está utilizada, creo que para concentrar aún más el poder y con algunas cosas que son más oscuras y que no terminamos de ver, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de descentralización de la información, era como decir, bueno, puede cualquiera decir lo mismo. Ahora no solo está descentralizado, sino que está anonimizado y esa anonimización genera que quien tiene mucho poder puede hacer con él una manipulación de la información mucho más potente que la que se podía hacer hace 10 años. Entonces cambió la forma y dentro de esa forma se encontraron nuevos vicios. Cambió todo, tenemos nuevos problemas. Ahí tenés un ejemplo paradigmático, ya que fuiste para ese lado, ¿no? Que es la disputa entre la justicia brasilera y X, ¿no? Sí. O sea, en un momento la justicia brasilera dispone la prohibición de esta red social porque había permitido que accionaran grupos desestabilizadores en Brasil que decantaron los episodios por los cuales se está acusando a Bolsonaro ahora. ¿Y qué hace Elon Musk? Bueno, amenaza a dejar a Brasil sin la red de Starlink, que es la que alimenta de internet a toda la zona amazónica. Es decir, ese es el punto de eclosión de este nuevo paradigma, ¿no? Claro, porque además la concentración de poder es que quienes son dueños de las plataformas donde circula la información también son dueños, en este caso, del hardware que hace que pueda circular esa información. Entonces, lo que pasaba con Internet era que nacía con una gran como amenaza hacia los medios tradicionales que tenían concentración del poder y ahora vemos aún mayor concentración del poder con reglas menos claras, porque hay algunas cuestiones de la Constitución estadounidense, por ejemplo, que le permiten a las redes erigirse como plataformas donde la información que es posteada es responsabilidad de cada uno de los usuarios y no como los medios que se tienen que hacer responsables de lo que publican. Entonces, y los medios además también participan en esas redes y los puntos nodales de las redes terminan siendo parecidos a los que existían antes. Entonces, y ahí lo que pasa es que se desterritorializó absolutamente la circulación de información. Lo que le dijo en realidad la justicia brasileña a X es establecer oficinas en Brasil, así te puedo juzgar en Brasil. Y Elon Musk dijo, yo no voy a establecer. De hecho, la sacó las oficinas que ya tenía para que no lo puedan juzgar. Y ahí hay una tensión geopolítica que existía con otras cosas, pero que ahora tiene que ver con la comunicación y con la política, que es dónde están las fronteras. Las fronteras, ¿para qué sirven? ¿Los estados-nación siguen explicando la legislación, la regulación, o quedamos en el medio de esto que es
estamos comunicándonos a través de plataformas que son de propiedad de empresarios de Silicon Valley que tienen sus posturas políticas propias y cada vez más transparentes. Vamos a bajarlo a tierra, que esto parece muy abstracto. Por ejemplo, la campaña de la que acabamos de salir, ¿no? La campaña donde termina ganando Yamandu Orsi. ¿Cómo te tocó vivir esa campaña? Como espectador. 100% espectador. Sí. 100% Sí. espectador. Y por ejemplo, lo hablábamos un poco en la previa, Nico decía, bueno, pareció una campaña donde había de todo. Tenías la acusación de granjas de bots, donde había supuestamente candidatos que se daban para adelante en actos o en posteo de redes sociales con bots. Tuviste una campaña sucia, el caso de la acusación falsa de Romina Celeste. Esos episodios, por ejemplo, para vos, ¿te hablan de algo que ya es una política nueva, instalada, lo que venimos hablando ahora? ¿O son episodios cotidianos de la política uruguaya? No, para mí están instalados y de hecho que aparezcan en Uruguay, que es la democracia más establecida y potente de América Latina, quiere decir que van llegando a todos lados, ¿no? Porque en todos los índices democráticos Uruguay es marcado como una democracia plena. Nosotros desde Ciudadana trabajamos principalmente para países de América Latina y los sistemas de contrapeso, que me parece que en esta campaña en el Uruguay funcionaron bien, no son tan potentes. Entonces, la circulación de información por lugares que no podemos ni testear, ni conocer, es muchísimo mayor y además tiene mucho menos sistemas de contrapeso. Uruguay tiene una escala chica en la que el periodismo puede rápidamente acceder a chequeos, sobre todo cuando llegan a una escala tan grande, ¿no? En esta campaña vimos una acusación a un candidato que en ese momento era precandidato y se desmintió muy rápidamente porque funcionaron algunos sistemas de chequeo de información y eso tiene que ver con la escala. Pero que se haya instalado en Uruguay, que además venía de la campaña anterior, ¿no? No nos olvidemos de las acusaciones a Sartori de la campaña del 2019 de utilización no solo de tácticas, sino de implementos tecnológicos que son parte de la posverdad y la fake news. Tenía este asesor, JJ Rendón, conocido como el mago de la propaganda negra, y ahí todos empezamos a hablar de este rol nuevo de asesores oscuros que de pronto te aparecen en una campaña supuestamente para enchastrar a otra gente. Pero Claro. perdón, pero vos dijiste que en contextos chicos la verdad sale a luz. Sin embargo, yo pienso en la campaña pasada, tuviste el episodio de los videos de la que después sería pareja de Ojeda, que había participado de una caza de animales. Y salió Ojeda diciendo que era una campaña sucia del comando del Frente Amplio y mencionó a Mario de Riorda, que estaba, digamos, trabajando. Apareció entre medio Javier Negre, de la derecha Diario, y nunca supimos muy bien cuáles eran los nexos reales entre esas campañas sucias y las posibles intencionalidades. Sí supimos que Riorda estaba trabajando efectivamente para el Frente Amplio, y supimos que después Ojeda era Estaba pareja de novio. de esa persona, y esa persona eventualmente había hecho ese tipo de casa. Nunca supimos quién trajo a Negre, Nunca supimos si quién es que trajo a alguien Negre, lo si trajo, que le trajo. Es o si decir, Riorda había efectivamente o no vinculado estos videos de alguna forma a una campaña uruguaya. Cerro Más Playa Piriápolis, claro. decía el presidente cuando le preguntaron sobre Sartori y la campaña digamos, negra contra él, ese libro apócrifo, etcétera, etcétera. Cerro Más Playa, pero no tenemos, digamos, el arma humeante de decir, este partido contrató a esta persona para hacer esta campaña sucia. Pero la escala permite que esas discusiones se den de una manera muchísimo más transparente que en otros países donde nosotros trabajamos y vemos qué es lo que sucede. Porque muchas veces la discusión no llega a los medios porque el nivel de ataque es tan quirúrgico y la circulación discursiva, porque ahí está hasta dónde llega la circulación discursiva en lugares donde la descentralización de la información es muchísimo mayor. Lo que pasa es que está en ambientes que no llegan a la discusión ni de la política ni del periodismo. Y son muchísimo peores las acusaciones. Pero no forman parte de la agenda setting, que es otra de las cosas que se rompe. ¿Cuál es la agenda de la gente? La teoría de agenda setting, que es parte de las teorías por las cuales se analizaba la comunicación pública, partía de la base de que la agenda de las personas estaba guiada por la agenda de los medios. Hoy en día es muy difícil que vos puedas aseverar que la agenda de las personas es parecida a la agenda de los medios y que se condice con la agenda de los políticos. Donde hay mayor cantidad de población y más descentralización de los contenidos, es mucho más difícil que termine en la agenda de los medios
cualquiera de estas acusaciones, porque es una circulación discursiva tan atomizada. Los estudios modernos dicen que hoy en día los humanos estamos expuestos a unos 7.000 estímulos comunicacionales diarios. Como estímulo comunicacional tenemos que tomar desde una notificación de cualquier aplicación hasta una reacción dentro de WhatsApp a un mensaje. Y cada vez se suman más estímulos. Entonces, dentro de eso es que circula toda esta información de dudosa procedencia y capacidad de verificación que no llega a la centralidad mediática que puede discutir de ello. En países de 10, 12, 40, 50 millones de habitantes, no sabés. Y cuando la campaña tiene que ser quirúrgica, porque además esas campañas terminan definidas por un 1%. Quiero un hablarle a 0,5%. los varones de tal edad en tal ciudad. Tuc, y voy ahí, y capaz que los medios no se enteran de qué es lo que hiciste. O pueden enterarse algunos medios de ahí, pero la capacidad que vos tengas de chequear y de llegar, porque también está comprobado que la capacidad de los dementidos de la circulación discursiva falsa en las redes es muchísimo menor, unas 20 veces menor, que la capacidad de generar indignación, pongámosle, a través de una fake news. Ahora, vos decías, en esta campaña, de alguna forma la institucionalidad del Uruguay más o menos funcionó y de hecho logró neutralizar que algunas cosas no fueran para peor, como por ejemplo la propia denuncia falsa contra Orsi. ¿Eso quiere decir que Uruguay la corre de atrás y que vamos hacia ese camino y eventualmente van a empezar a llegar esas otras cosas que vos ves? ¿O por las cuestiones de escala, o por esta institucionalidad, o por estos llegadas tímidas, en realidad Uruguay puede ir generando como anticuerpos, ir aprendiendo, ir mejorando y entonces tener mayor capacidad de neutralización de estos fenómenos? Las dos, capaz, ¿no? Uruguay la corre un poco de atrás y también tiene más anticuerpos, o sea, la institucionalidad siempre funciona. ¿Los esfuerzos de la institucionalidad son suficientes? Me parece que no, me parece que son funcionales todo el tiempo a quien está acusado en ese momento. No nos sentamos a discutirlo fuera de los ataques como para decir qué vamos a generar para que esto no pase en la próxima campaña. ¿Vamos a hablar de esto en el medio o no vamos a hablar hasta dentro de 5 años? Porque después la discusión es si los actores de la política explícitamente están generando ese tipo de contenidos. Y en realidad cuando los actores de la política asumen un discurso que tiene contenido de posverdad o fake news, es porque la circulación por abajo es muchísimo mayor, es enormemente mayor. Entonces, para mí esa discusión hay que darla también, es si los políticos mienten, pero para mí no es moderna, es una... Es más, antes con la metían política. más descaradamente porque no había tantos chequeos. Claro. ¿No? Pero la política, digo, Hannah Arendt denuncia que la política... si uno lee a Hannah Arendt hoy en día y su crítica a el devenir de la mentira dentro de la política, parece que fuera una autora que conoció el universo online. En realidad, que la política asuma las mentiras con nombre y apellido me parece muchísimo menos peligroso que cuando hay circulación discursiva subterránea, digámosle, que no sabemos quién la está firmando, que generalmente es alguno de ellos. Entonces, ¿por qué es funcional A? Uno cuando la lee puede saber a qué es funcional. Pero en el mar de estos 7.000 estímulos comunicacionales que nos pasamos, a todos nos ha pasado de leer algo y creer que es verdad, cuando en realidad no era verdad. Hoy yo me comí, circuló este fin de semana un supuesto comunicado del Quilmes Rock diciendo que nunca más iban a invitar a Dillon por lo que había dicho de Milei. Y el formato era perfecto y todo, y por un tiempo prudencial hasta que leí que alguien dijo, mire que fake, compré. Pero y uno estaba bastante, relativamente avispado con respecto a que circulan muchas noticias falsas. Todos estamos avispados hasta que te Hasta encajan que una caemos. en la que te das Pero cuenta. le sumo una de hoy. En el medio de las bolsas cayendo, alguien saca un tuit diciendo que Trump iba a dar una tregua de 90 días a los aranceles a todos los países que le había impuesto aranceles, menos a China, y las bolsas rebotan. Lo vi, y era fake news. Gracias a una fake, rebotaron un poco las bolsas. Y volviendo a la campaña esta que vivimos, ¿no? A veces charlando con asesores locales, lo que te dicen es que siempre en la campaña aparecen, no sé cómo llamarle, ¿no? Podemos ser un poco malos y decir vendedores de humo, llamarle como quieras, pero
las campañas casi todas contratan, no importa cuál, ¿no? Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, todas buscan a veces en el exterior un gurú que venga a contarles cómo ganar la elección, ¿no? Que no necesariamente es el rol que tienen los asesores uruguayos que conocen la política local. Y muchas veces te exportan estrategias positivas o negativas que funcionan para otros lugares y acá no necesariamente pasa eso. Y ahí entra lo que hablábamos antes, ¿no? De los asesores estos expertos en propaganda negra, campañas de enchastre. ¿Pensás que eso acá llegó? O sea, ¿llegó la idea de que cuando viene la elección tenés que contratar a uno de estos gurús para protegerte o para atacar? Sí, digo, yo creo que hay que profesionalizar en todo sentido las campañas. De hecho, las campañas no niegan la participación de asesores internacionales. Lo que siempre van a negar son los asesores que hacen la otra parte. La circulación discursiva para matar al otro candidato, nadie la va a asumir como propia. Y esos no sabemos quiénes los contratan, ni cómo los contratan, ni cuándo están trabajando. Nosotros, por experiencia de ver tantas campañas y de trabajar contra algunos de ellos en campañas, podemos ver hasta los estilos. Entonces te vas dando cuenta de las cosas que van ingresando. Y acá, por ejemplo, que tu olfato de detección, ¿qué te dio? Y hubo alguna circulación discursiva de algunos que no dicen que estaban, otros que ustedes nombraron, varios estuvieron y pusieron la cara, pero no fue a gran escala. No es una campaña en la que vos decís es preocupante lo que sucede, porque lo he visto. Capaz que cuando uno está participando de la campaña también lo sufre muchísimo más, porque no saben lo que son los grupos de WhatsApp de los comandos de campaña cuando está circulando una sola noticia falsa. Y vos no sabes si eso le llegó solo al comando de campaña, porque como no vivís en ese país, no estás en el medio del WhatsApp, hay formas de medir cuál es la circulación discursiva de WhatsApp, pero no es fácil, porque en el resto de las redes nosotros podemos verlo, está ahí, está posteado, podés saber cuántos me gusta tiene, podés saber, pero en las redes encriptadas es un poco más difícil, entonces no sabés cuánto está circulando y no sabés si está impactando solo a los más cercanos, que son los primeros a los que le va a llegar. Si ahora alguien está mintiendo sobre mí, a mí me van a llegar 50 mensajes diciendo eso, pero no voy a poder dimensionar si esa mentira le llegó a 6 millones de personas o a 3. Las 50 que me lo mandaron a mí. Y siendo un caso puntual, ¿no? Ya pasó el tiempo, ¿no? El caso del acto de Ojeda, que lo streameó y apareció en toda una serie de bots hablando en indio, digamos, o con nombres indios, y claramente era... Yamahandu Orsay. O era, digamos, una granja medio baratiensa que te tiraba esos resultados, o era un ataque externo sin fines políticos, o un ataque externo con fines políticos, o era un autoataque para victimizarse. ¿Tenés presente ese episodio? Lo tengo, me estás preguntando. Te estoy preguntando qué te pareció a vos. Es difícil de decirlo, pero parecía más un error no forzado que alguien que haga eso para atacar a alguien más. En realidad, vos no querés darle interacción al otro. No querés inflar la interacción del otro nunca. Los algoritmos funcionan replicando algo que ya funciona. Si vos entras a YouTube, las posibilidades de que te aparezca el vivo de YouTube de fácil desviarse es mucho mayor si tiene mucha gente interactuando que si no. Cuando yo prendo cualquier dispositivo y entro a YouTube porque voy a ver algo, lo más probable es que me ofrezca, si no tiene mi rastro, que me ofrezca las transmisiones con las que más se está interactuando en ese momento. Entonces, una táctica que se utiliza mucho es tratar de hacer que tenga muchas interacciones para ello. Por más que los que interactúan sean bots que dicen que galan bot, Kobalagi, bueno, pero es una interacción y ya está. Sí, capaz que alguien asumió del otro lado, vamos a subir, porque igual no importa la interacción que tenga, porque no le va a sumar votos, entonces vamos a... Pero en realidad, si vos mirás el panorama político que había en ese momento, no había números que dijera que quien salió tercero tenía que ser atacado. Claro. Es difícil que alguien se concentre, ni su socio que salió segundo, ni el que iba primero, que tuvieran la intención de atacar a quien en todas las encuestas no iba a pasar a segunda ronda. El cuarto y el quinto, capaz. El cuarto y el quinto. Y el otro ejemplo concreto que era la publicidad negativa sobre la cazadora, ¿no? ¿A vos qué te dice tu olfato? ¿Tu olfato te dice que alguien metió eso efectivamente para perjudicar la campaña de Ojeda? Lo que pasa es que ahí hay una foto que existía.
¿no? Ahí se Por eso dije mezcla campaña todo. negativa y no fake news. Era información verídica, pero era una campaña negativa. Era ataquemos a esta persona. Andrés Ojeda te vende que es animalista y mirá quién es su pareja. Ta. La pregunta es si detrás de esa campaña negativa hubo alguien con la intención de perjudicarlo. Bueno, lo que pasa es que ahí había posteos patrocinados. Lo que no sabemos es quién. Digo, que los posteos patrocinados estaban ahí es algo que es indudable sobre alguna de estas cosas. Sí se lo quería perjudicar, pero eso es parte de la circulación discursiva de cosas que suceden en campaña. Como esas hay muchísimas. Cuando sacan de contexto un discurso. Y bueno, es muy difícil decir que eso es una fake news. ¿Está sacado de contexto? Sí, está sacado de contexto. Pero hoy en día que tenés herramientas como la inteligencia artificial en las cuales podés influir directamente haciendo decir a un candidato algo que no dijo, que vos acuses como fake news a algo que es sacar de contexto a un candidato, es difícil. Entonces, algo que sucedió para mí es muy distinto a inventar sobre. Porque Claro, en la sí, misma sí. campaña tuviste dos, ¿no? La acusación sobre Orsi y la foto de Ojeda. Bueno, ahí tenés dos ejemplos que para mí son distintos. Y acá campaña negativa. Perdón, la foto de Ojeda y después el anuncio de Ojeda de que va a hacer una denuncia. Claro. O sea, Ojeda escaló el tema. Una alternativa era esto que circule por lo bajo. Estaban en un envión importante, aparte de Ojeda, ¿no? Y hace una conferencia de prensa donde dice que va a hacer una denuncia, que iba a Fiscalía. radicar en Argentina, y habla de Riorro, no sé qué. Sí, se entreveró además, ¿no? Mm. Porque tenía más para... Bueno, así, y no la hizo la denuncia. Si realmente crees que eso es un problema, ¿por qué no hiciste la denuncia? Sos abogado. Es cierto, ahí La terminó haciendo en Argentina, supuestamente. está bien, pero el resultado electoral... Digo, yo me he enfrentado a esas situaciones en campañas y lo que haces es hacer la denuncia en el país, en el momento. Es un problema, está funcionalizando la justicia para impactar en una campaña, la justicia va a laudar eso y la campaña va a estar terminada, pero si no vas a hacer una denuncia es difícil sustentar por qué estás haciendo la denuncia pública si no vas a hacer la denuncia judicial, y mucho más por parte de un abogado. Entonces, ahí entran como cosas que también a los políticos les encanta decir fake news cuando no saben cómo salir de la situación, ¿no? Sí, Entonces, claro. Se volvió una muletilla. ¿Sabes que con el tema de las campañas negativas, o sea, campañas que objetivamente pueden ser reales, pero que están apuntadas a atacar a alguien, acá no se estila tanto, en otros países es moneda corriente. Pienso que en Estados Unidos es habitual, ¿no? Bueno, el candidato Diego Sass no defiende la familia. Video fuera de contexto de Sapo diciendo alguna cosa. Si vos querés que esta persona arruine tu economía, votalo, no sé qué. Y tuvimos acá alguna cosa muy mínima. Me acuerdo que la coalición en su momento había hecho esta campaña que era en blanco y negro, con todos los errores del Frente Amplio en 15 años. ¿No? Pero fue algo muy tímido y no fue tan bajo, digamos. ¿Pensás que en algún momento se va a empezar a usar más la campaña negativa acá en Uruguay? ¿O eso es una cosa que acá el uruguayo no compra? No pasa es que que- se usaba antes y se dejó de usar, capaz. Yo creo que la campaña, todas las campañas lo que tienen que hacer es contraste. De hecho, algo que le decían mucho a la campaña de Orsi era ¿por qué no haces más contraste? Y era lo que le pedían los propios, es decir, más contraste. En realidad esto es porque la construcción de la identidad de los candidatos hoy en día es en contra de lo del que está gobernando. Y hoy está de moda que ganen las oposiciones. De las últimas 19 elecciones en América Latina, 15 las ganaron las oposiciones, 14. El resto las ganaron oficialismos, que es en países donde la democracia, El Salvador, Venezuela, y los países más potentes donde la democracia funciona un poco mejor son Paraguay, que el Partido Colorado es oposición y oficialismo al mismo tiempo, República Dominicana y México. Son 5 los países donde ganaron los oficialismos. Entonces, la política toda se construye por las oposiciones a partir de generar contraste. Lo que vos estás describiendo es la asunción de los spots dentro de la campaña de ese contraste. Exacto. Pero desde la política, a los 5 años, lo que hacen los partidos es todo el tiempo hacer campaña de contraste. El contraste siempre existió en la política. Claro, siempre está centrado en el discurso de los políticos. Te voy a poner un ejemplo. Un político de Frente Amplio se sube a un escenario y te dice que el gobierno de la coalición
durante 5 años hambrió a la gente, que está todo cayéndose a pedazos, que se desperdició la plata, y viceversa, ¿no? Un político de la coalición va a decir lo mismo, pero no en un spot publicitario, no es lo habitual. Las publicidades por lo general suelen ser más cosas más positivas de tu propio partido. No. Para vos, ¿no? Pensarle, digamos, de la campaña del 71, pero en el 85, 94, 2005, el tema de los Tupamaros, por ejemplo. ¿Alguna hace 15 años que te acuerdas? Bueno, No, sí, claro, sí, justamente sí. cuando Mujica era candidato a la presidencia, se puso toda la artillería en contra de que se venía un país gobernado por el MLN. Bueno, con el caso Feldman llegaron a Hubo un spot del caso segmentar spots para mandarlos al interior, los spots que no llegaban a Montevideo. Sí, estaba pensando en el apellido de Feldman y no me acordaba. Si hicieron spots, sí, los spots. Lo que pasa es que las campañas son emocionales. Cuando yo siempre digo esto cuando doy clases, cuando pensamos en emociones, pensamos en un candidato empático, simpático, que se agacha y saluda a niños en toda la campaña. Y no, las campañas emocionales activan, la emoción más potente que activan las campañas es el miedo. Y el miedo se activa diciendo lo que es el otro. Y nosotros hablamos telefónicamente cuando yo estaba en Estados Unidos en la Convención Demócrata y después en las elecciones. Ninguna de las dos campañas hacía spots a favor de, hacen spots en contra de. Y los estudian muchísimo. Esos spots son para pegarles porque el miedo que activó Trump es que siga el país como está. Y el miedo que quería activar Kamala Harris está en juego la democracia. Y entonces todas las campañas hoy son una puja por el encuadre sobre cuál es el temor mayor que tiene en ese momento el elector. Casi todas terminan así. Y es el voto emocional en función de voy a votar con esperanza. No, la gente ya no va a votar con esperanza porque además quienes hacemos campañas, sabemos que cuando se llega al cuarto secreto, lo que se hace es votar con una emoción que no necesariamente es positiva. Y además, ahora que mencionás eso para los Estados Unidos, parecería que el clivaje, no en el caso de Uruguay, pero el clivaje es votar a favor o en contra de la democracia, si lo querés simplificar, es parte de los clivajes de las elecciones en el último tiempo, que no sé si hace 10, 15, 20 años era así, ¿no? En el caso de Brasil, el Lula o Bolsonaro fue así. En el caso incluso de Argentina, también por lo que podía representar y el miedo que generaba Milei para parte de la población. Y bueno, vos mencionabas el caso de Estados Unidos con Trump, ¿no? Claro, y además para mí es un problema para todo lo que no es la ultraderecha, porque en ese clivaje siempre está presentando una problemática que es abstracta. Porque nosotros, que les decimos que estamos festejando 40 años de democracia, ¿qué le decís a alguien que tiene 25 sobre qué no es democracia? No es un miedo latente. Entonces estás tratando de llevar ese clivaje hacia un miedo que no activa una emoción, porque no saben lo que es ese miedo. Ahora, el ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández, que era el candidato, que igual hizo una campaña excelente porque estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. El miedo es a que yo siga con la heladera en el mismo sentido en el que la tengo ahora. Yo una vez estaba dando una charla en Rosario y alguien me dijo una frase, porque estábamos hablando del Big Data y de los datos, y me dijo, bueno, el problema es que acá tenemos el índice heladera. Si vos abrís la heladera y no tenés comida para comer, no importa la segmentación, ni el Big Data, ni lo que me discutas. Y ahí hay también una discusión para dar, que es en la que yo creo que quienes trabajamos desde la comunicación tenemos que ser muy responsables, y es que la comunicación no subordina a la política nunca. La política subordina a la comunicación porque lo que sucede es que la gente vota por política. Te quería preguntar sobre eso. De alguna forma, arrancamos hablando de los 10 años de Ciudadana, cómo había empezado, estábamos en aquel momento con, de repente, ya un poco más de 10 años, ¿no? Pero lo que había sido la campaña de Obama, esa promesa de, incluso de las redes sociales, de una comunicación más horizontal, era como estábamos en un momento de utopismo tecnológico en relación a las redes. Ahora estamos como mirando el costado más oscuro. Hubo un montón de elecciones que nos ha costado comprender en el mundo, la de Trump, por supuesto, el Brexit, estuvo también el referéndum en Colombia, que en su momento fue muy, muy discutido. Vos ahí, ¿dónde te parás en ese degradé de lo que pueden posibilitar las redes y lo que pueden terminar llegando a generar?
¿Y cuánto de eso afecta estas otras discusiones que tienen que ver con la solidez de las instituciones en el mundo, por lo menos en Occidente? Porque tenemos como hacer una asociación inmediata de, bueno, las redes sociales están explicando un poco estos problemas que están teniendo las instituciones en esta parte del mundo y no sé cuánto lo explican. Un poco. Yo en estos días terminé de corregir el borrador de mi segundo libro, que habla sobre qué es lo que está pasando en la mente de los electores. Las democracias están recambiando todo el tiempo, por eso yo lo traigo, a quienes gestionan los países, y eso tiene una relación de causalidad que se puede comprobar con nuestros comportamientos online. La retención de audiencias en plataformas como TikTok tiene que ser en 3 segundos, porque si no lo retuviste en 3 segundos, cambias. Y eso, yo lo que estudié es un montón de psicólogos conductuales, tuve que aprender muchísimo. Hay varios libros que hablan de la generación ansiosa, la generación dopamina, que nuestras mentes están siendo superficiales, autores como Jonathan Haidt, Nicholas Carr, porque nuestra capacidad de atención es cada vez más corta y más superficial. Y eso es porque vivimos todo el día conectados a pantallas que nos forjan muchísimo más ansiosos, más superficiales, que queremos cambios. Yo creo que no puede haber una cantidad de consecuencias que tienen que ver hasta con cambios en la corteza cerebral y con países desarrollados y subdesarrollados donde se disparan las autolesiones, la cantidad de gente que acude a las emergencias con episodios de ansiedad, depresión, y que empiezan a partir de lo que uno de estos autores como Jonathan Haidt identifica como la reconfiguración de la infancia, que es pasar de la infancia basada en el juego a la infancia basada en pantallas. Si tiene todas esas consecuencias para acciones sociales de nuestra vida cotidiana, ¿cómo no lo va a tener para cómo votamos? Lo que pasa es que la política no es solo cómo votamos. Es bastante fácil sobre el final de la carrera, que es en la elección, tratar de activar estas emociones y pensar que el mundo se va a acabar si no votás al candidato que a mí me gusta. Pero hay una circulación discursiva y una forma de pensar que para mí es mucho más profunda y tiene que ver con la época. Lo que está pasando con la democracia es un síntoma más de todo lo que está pasando con las sociedades. Yo no soy ni tecnofílico ni tecnofóbico. Me parece que este es el mundo en el que vivimos. Me parece que tenemos que ser responsables a la hora de utilizar estas herramientas, pero tampoco nos podemos parar en un banquito moral a decir estas herramientas tienen la culpa de todo, cuando todos nosotros pasamos un montón de horas, generamos reputación digital, potenciamos nuestras actividades a través de las redes sociales, que tienen todo lo bueno. Hay estudios que identifican que en México, por ejemplo, las oposiciones pudieron acceder entre 1995 y 2010 a muchísimo más, ganar muchas más elecciones, porque disminuían la ventaja incumbiencial, que es la ventaja que tienen los oficialismos del aparato del Estado, porque tenían circulación discursiva online. Es decir, yo voy a la elección y lo que se creía históricamente que es, puedo disparar la inversión en medios más los subsidios, las obras, al final de mi periodo, y eso va a tener una diferencia en las elecciones. Bueno, eso está estudiado, se llama ventaja incumbencial, el oficialismo tenía cierta ventaja. Hoy se habla de un efecto nivelador por las redes sociales. Bueno, si las redes sociales pueden disminuir una ventaja que no está bien porque están utilizando el aparato del Estado para influir en las elecciones, me parece que es algo bueno. Ahora, si podemos ir un poco más allá y quien controla la manipulación de información en las redes es capaz de modificar las elecciones, como pasó en Estados Unidos, en el Brexit, o hace 3 meses en Rumania, ahí estamos tensionando las instituciones. Ya se vuelve un problema. Julián, siempre hablamos de la excepcionalidad uruguaya, en gran parte producto de su fortaleza partidaria. Es decir, tenemos partidos con fuerte arraigo, incluso el Frente Amplio ya se convirtió en un partido tradicional. Entonces capaz que dicen, no, ustedes están en una isla, o sea, ustedes salen fuera de Uruguay y lo que dan por sentado en realidad ya no existe más. Es decir, una elección hoy se puede ganar producto de una campaña arriesgada en redes. En Uruguay, entendés que no, que más o menos tenemos 2 bloques,
con actores ya más o menos conocidos. Es así, efectivamente, salimos de esta isla y el mundo circundante es mucho más selvático. Sí, sí. No nos damos cuenta. Igual los actores se tienden a ordenar después, aunque no haya partidos fuertes, en dos grandes bloques. El problema es que como las elecciones se han vuelto muy reñidas en todos lados, hay que influenciar sobre muchísima menos gente que antes. Y se puede influenciar directamente solo sobre esa gente. Yo me puedo olvidar del resto de la campaña porque ¿quiénes van a decidir la elección? Muy poquitos. Pero la institucionalidad de los partidos en Uruguay, la confianza en los partidos según el Latinobarómetro o el Eurobarómetro, o las investigaciones que se hacen en Estados Unidos, en todos lados viene cayendo. Caen los índices de democracia y caen la confianza en los partidos. Los partidos son los más castigados. En Estados Unidos, dentro del G7, Estados Unidos era el país que tenía más confianza con el gobierno, y hoy dentro del G7 es el país que tiene menos confianza para con el gobierno. Incluso para con sus Fuerzas Armadas, que en Estados Unidos la confianza hacia las Fuerzas Armadas, o sea que esta desconfianza generalizada hacia el sistema está propiciada por todo esto. La mayoría de los países donde no tienen partidos tan fuertes van apareciendo opciones, pero esas opciones tienen una traducción ideológica que se ordena por sí misma. Si yo digo en Chile que hoy gobierna Boric gobierna con los aliados de lo que era la concertación. Y la interna de la izquierda, que va a ser para las elecciones de este año, va a ser con un candidato del Frente Amplio, un candidato del Partido Comunista, un candidato del Partido Socialista, y no se sabe qué va a ser Bachelet. Pero es la misma izquierda. Lo que pasa es que se van atomizando las posibilidades. Y esa atomización hace cosas como que en los países caribeños, Costa Rica, desde Costa Rica a Argentina, los presidentes puedan tener menos del 25% de voto en la primera vuelta, o en Europa, donde la generación de pactos para dar gobernabilidad, porque muchas de ellas son democracias parlamentarias, incluya el Partido Socialista Obrero Español llegó a gobernar muchísimas veces con mayoría absoluta. Quiere decir que podían elegir a un presidente solo con los votos en el Parlamento de sus legisladores. Hoy tiene un pacto que incluye como a 7 partidos distintos. Y en Holanda como a 15 partidos distintos. Y en Alemania, donde el periodo, que eso es lo otro que sucede, los periodos se achican. El periodo de gobierno de Scholz, que vino a sustituir en elecciones a Angela Merkel, no solo no duró lo que debería durar, sino que no duró ni un año. Porque en no duró la Portugal alianza. era una alianza entre los verdes, los liberales y la socialdemocracia. Y hoy en día, las elecciones que tuvo que convocar porque perdió los presupuestos, no pudo aprobar presupuestos, ganó nuevamente el partido de Merkel, que es la centro-derecha, pero todavía no pudo formar gobierno porque no llega a los acuerdos que tiene que tener por la fragmentación. Y en Alemania hay solo 7 partidos con representación parlamentaria. En Holanda hay como 27. Entonces, esa fragmentación hace que en Francia Macron haya tenido que dibujar para elegir también primer ministro, o presidente, perdón, de una manera enorme. El mundo selvático que decía el sapo. Y para cerrar, antes que nos quedemos sin tiempo, porque no quería olvidarme de este pequeño capítulo. Vos que sos asesor profesional, yo a veces pienso cuando viste todo este pasaje de periodistas a la asesoría en comunicación de políticos. A veces pienso desde nuestro lado, ¿no? Como periodista hay que ver el perfil de cada uno, ¿no? Que son perfiles todos muy distintos, ¿no? Pero por lo general sabés hacer informes, hacer entrevistas, tenés muchos contactos, porque bueno, los generaste siendo periodista, pero probablemente no tengas una formación muy específica de comunicación organizacional, por proyectos. ¿Cómo ves este pasaje de periodistas a la asesoría de comunicación que muchas veces deja suspicacia para el lado político, si se está operando, si no, etcétera? Pero también tiene otra faceta que la pregunta es, ¿qué ganás incorporando un periodista a tu asesoría de comunicación? Eso tiene como dos aspectos. Uno es la carrera de comunicación comparada con las carreras fundacionales de la universidad es relativamente nueva. Entonces, los estados tienen contratados ingenieros, arquitectos, médicos, maestros desde hace decenas, cientos de años, todos los estados.
Ahora, comunicadores no, porque no había ni siquiera la profesión. Yo creo que cada vez que vos profesionalices un área del Estado, está bien. También me parece que eso denuncia una forma que tienen los políticos de ver el entramado mediático. Porque si vos te llenás de periodistas, pero lo que está pasando es que hay esta circulación discursiva oscura, ¿cuánto podemos saber? ¿Quiénes sabemos? ¿De qué sabemos? ¿Cómo nos preparamos? Hay carreras de comunicación política, hay posgrados, hay doctorados de comunicación política. En Uruguay no hay masa como para que haya tanta gente preparada en comunicación política para la cantidad de instituciones estatales que existen. Entonces, a mí me parece una buena noticia que se profesionalice la comunicación en cualquier ámbito. Creo que los comunicadores tienen que estar sentados en las mesas donde se toman las decisiones, porque si no, eso impacta en la política. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En una mesa de negociación en la que hay dos políticos sentados y uno llevó a su comunicador o es más hábil comunicando a través de las plataformas que el otro, en el momento en el que llegan a un acuerdo, tuitea su visión del acuerdo y te ganó en la política. Te encuadró el conflicto, ponele, desde la manera que él quiso. Si yo tuiteo desde adentro de la reunión, encuadré un conflicto, ponele cualquiera, desde mi visión. Y fui antes. Ahora, si vos tenés sentado un comunicador que está ahí y que sabe qué decisiones se están tomando y que puede disparar la comunicación institucional en el momento que debe ser y cómo debe ser, vos vas a poder llegar a la población de una manera más ordenada. La comunicación tiene que ser utilizada para que la gente llegue a los beneficios o a los requerimientos que les están dando los estados. Lo vimos en la pandemia. El estado puede ser un estado policíaco, puede ser un estado que comunique eficientemente. La población puede no escuchar o puede ser obligada a hacer determinadas cosas. Y ahí se pusieron muchos modelos en puja en los cuales había que ser coercitivos o había que comunicar de buena manera. Bueno, eso es una discusión que siempre está ahí. Cuanto mejor comuniquen los estados, más barato va a ser para el resto de la política que tiene que hacer, porque vos lo que estás haciendo es comunicarte bien con tu ciudadanía y seguramente no llegar a problemas de salud pública, por ejemplo. Claro, el tema es si es un periodista el que tiene que hacer eso, ¿no? O si bueno, en realidad es otra persona. ¿Pero hay alguien más preparado? Porque yo te hago la otra pregunta. ¿Es un publicista? ¿Es un político? Es un publicista o un asesor. Pero el publicista está más preparado que el periodista. No, digo yo estudié publicidad, o sea que no. Pero después me especialicé, estudié comunicación política. La pregunta es, de todos los que fuimos a facultades de comunicación, ¿nos preparó alguien para la comunicación política? Yo creo que la respuesta es no. Yo creo que el periodista no tiene la culpa de que lo contraten. El problema es que creo que los políticos quieren incidir en la agenda mediática. Y que para mí eso es un problema porque solo ve una parte, que es donde ellos dan la discusión. ¿Vos decís que los políticos contratan periodistas porque quieren incidir en la agenda mediática? Sí. Y para mí no está mal, pero le falta un montón. Y además después la discusión queda en función de los periodistas que se contratan. No sabemos qué otros se contratan y si estás profesionalizando verdaderamente la comunicación. Y si me parece que es necesario. Es que te reproduzcan el comunicado que sacó ese político o que te imite una entrevista. Sí, digo, o que puedas llamar a decir lo que estás diciendo no es verdad. Está bien, porque después tenés al final de una campaña electoral diciendo perdimos porque no supimos comunicar nuestros logros. Bueno, lo eso que es pasa una cosa mucho más... La comunicación siempre es un chivo expiatorio. Yo creo que la comunicación ni gana campaña sola, ni pierde gobierno sola. ¿No? El Frente Amplio se cansó de decir a sí mismo, durante los 15 años nosotros gobernábamos bien y comunicamos mal. Bueno, ninguna de las cosas se explica sola porque no ganás dos veces más si comunicás tan mal. Y entonces, y el gobierno anterior que supuestamente comunicaba tan bien, perdió. Es de nuevo, la comunicación no subordina a la política. Bien. Julián Canarek, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, es un gusto siempre.